Saludos, soy Sergio Munera Martínez. Estoy leyendo y compartiendo en podcast Lecturas de ayer para hoy, en iVoox, artículos de las revistas Selecciones de las décadas de 1940 y 1950. En esta oportunidad de la revista Selecciones de enero de 1949, les traigo de la sección de libros Torbellino de Fuego. Episodio condensado de la novela Fire, por George R. Stewart. Solamente un escritor que posea un vasto conocimiento personal de nuestros grandes bosques, de los seres que en ellos encuentran protección y de los hombres a quienes está encomendada la guarda de esa riqueza forestal, es capaz de escribir Fire, dice John Peck Marquand en el Book of the Month Club News. La furia explosiva de las llamas, el pavor de quienes las han visto y la tremenda devastación que dejan a su paso, todo está allí. Fire es una obra de largo alcance y gran fuerza emotiva. La sostenida falta de lluvias durante el verano de California había dejado reducidos a condición de yesca los resinosos árboles del bosque. Los guardabosques saltaban de un sitio a otro y sus cuadrillas de apagadores de incendios ya habían ahogado una amenazante fogarada encendida por la colilla que arrojara un descuidado turista. Sin embargo, el rescoldo olvidado dio vida a una llama que estuvo ardiendo débilmente por varios días entre la hojarasca de los pinos, pero que bien podía haber sido apagada por un niño. El humo de la combustión se perdía bajo las copas de los grandes árboles y no pudo ser visto por los vigías desde sus intrincadas torres de acero. De repente, una piña medio abrasada rodó desfiladero abajo, dejando tras de sí un reguero de chispas. Al fin se levantó una columna de humo que pudo ser observada por los vigías. Dieron estos el alarma inmediatamente y una pequeña cuadrilla de apagadores ambulantes acudió a levantar tierra para formar apresuradamente un cordón de tierra en torno a las llamas. Entonces, como con intención perversa, sopló el viento y el fuego soltó sus amarras. Acto seguido, el servicio de guardabosques lanzó todas sus reservas. Grupos de paracaidistas saltaron de los aeroplanos a la selva. Los altoparlantes pidieron hombres en las calles de ciudades apartadas. De los grandes campamentos apresuradamente levantados acudieron leñadores, vagabundos, guardabosques, todos cargados de herramientas en busca del sitio por donde andaba el criminal, el fuego, para sorprenderlo con toda suerte de aparatos mecánicos y con todos los artificios de la habilidad y el valor humanos. El jefe de operaciones de estas fuerzas era el guardabosques John Barclay, veterano que en ese servicio había pasado 20 años. Los vecinos del Bosque Nacional Ponderosa lo conocían con el nombre familiar de Bart, contracción de su apellido. Le correspondía a Bart determinar, primero a distancia por los datos que daba la radio y luego por los que veían sus ojos en el frente mismo lleno de chispas y humo, el carácter del incendio y el plan que debía seguirse para dominarlo en un radio de unas cuantas áreas. Cuando Bart, caballero en su yegua, vadeaba el arroyo, alzó a mirar en dirección al angosto desfiladero donde sabía que estaban trabajando sus cuadrillas de vanguardia. Pero una saliente de la montaña no le permitía alcanzar gran distancia con la mirada y no vio el humo. Quizá el viento que soplaba lo estuviese arrastrando hacia el norte. La yegua afirmó sus seguros cascos en la ribera y empezó a subir la larga trocha que ascendía en zigzag. Al llegar al campo abierto y ver por fin el humo, experimentó una enorme sensación de alivio. Como sucede con frecuencia, una vez que hubo visto el fuego, en realidad no le pareció tan grave como se lo había figurado. No se trataba de una conflagración furiosa, ni mucho menos. Habló a la yegua y ésta, a paso rápido, salió de la reducida planicie y empezó a trepar por la senda que asciende hasta la cima del desfiladero, directamente enfrente al sitio del incendio. Llegados a este punto, donde se alzaban muy juntos dos grandes cedros, Bart detuvo el paso de su cabalgadura y echó pie a tierra. Nunca pasaba por esta senda sin detenerse a visitar lo que él llamaba el Ocino. Una corriente de agua frígida y cristalina saltaba por entre las rocas, formando pequeñas cascadas y límpidos pozos. Las rocas estaban cubiertas con un tupido tapiz de musgo que el salpique de las cascadas mantenía siempre verde.
De entre el tupido follaje de las azaleas que cubrían las márgenes se alzaban las estriadas columnas rojas de los cedros y más arriba el espeso dosel formado por las ramas que apenas permitía el paso de la luz en largos rayos. El ocino se conservaba fresco aún en los días más calurosos. Como sin darse cuenta de lo que hacía, Bart se quitó el sombrero y moviéndose cuidadosamente por entre las azaleas para no romper ni una rama, se dirigió hacia uno de los diminutos pozos. Una pequeña trucha irisada cortó el agua cuando él se arrodilló a beber. Al levantar de nuevo la cabeza, Bart paseó la mirada en torno suyo. Llenó los pulmones de aire y en la muda contemplación del ambiente sintió una ansia inexplicable de belleza, una vaga esperanza de que todas las cosas se mantuvieran perpetuamente unidas por el amor. De pronto, a distancia solo de unos 30 metros, divisó a la cierva. Estaba bajo el abrigo de un arbusto, mirándolo con grave curiosidad. Podía ver claramente la grácil curva de su cuello y sus grandes ojos húmedos donde había timidez, pero no miedo. «Hola, muchacha», dijo en voz baja Bart. Tantas veces la había visto allí que ya casi era su amiga. El cervatillo debía de estar guarecido en algún lugar cercano. Tras una última mirada, Bart volvió hacia atrás por entre las azaleas, siempre andando cuidadosamente. Aquel rincón escondido era para quien de él gustase, rincón seguro que nadie habría de invadir. Las truchas eran demasiado pequeñas para atentar la afición de los pescadores y no podía haber negociante en maderas a quien se le ocurriera enviar sus cuadrillas de leñadores a tan angosto desfiladero por solo unos cuantos cedros. La cierva habría de envejecer y morir, pero sus cervatillos continuarían frecuentando ese rincón del bosque. Del seno de los cerros las fuentes seguirían vertiendo sus aguas heladas por los años de los años. No había transcurrido más de un minuto. Como si entre tanto Bart hubiese renovado su fe, retornó al camino y recobrando su puesto en la silla, empezó a andar de nuevo. Cuando llegó Bart al sitio del incendio, la situación parecía dominada ya. Algunos de los trabajadores habían vuelto a la maleza en busca de focos de fuego, otros rondaban la línea de defensa. Los leñaderos y aserradores se ocupaban en derribar los grandes árboles ya secos que no faltaban nunca en las selvas vírgenes. Aparte de la predicción de los vientos más fuertes que habían de soplar, estos esqueletos eran los que más preocupaba a Bart, especialmente los que ya habían empezado a arder. Bajó rápidamente al sitio en que trabajaba una cuadrilla en la tala de los árboles. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó. «¿No quieren derribar los que están encendidos?». Los aserradores se miraron unos a otros. «Vamos a echar un vistazo», dijo uno. Después de considerar los riesgos y previo uno que otro juramento, emprendieron el trabajo con la despreocupación de las gentes que están arriesgando la vida y se complacen en ello. Después de todo, uno no se dedica a ese oficio si quiere morir en la cama. Mientras una pareja ponía en función la sierra, un tercer obrero a conveniente distancia vigilaba la copa encendida del árbol. En cuanto los aserradores terminaron el primer corte, el otro les dio el grito de alarma y todos corrieron. Una plancha de corteza de 10 metros descendió envuelta en llamas. Los hombres la esquivaron metiéndose rápidamente detrás de los árboles, y la corteza, ardiendo, cayó en el sitio preciso en que los aserradores habían estado trabajando, con la violencia suficiente para haberle roto la crisma a cualquiera. Los obreros pisotearon los fragmentos encendidos hasta lograr apagarlos, despejaron el campo y volvieron a su trabajo. Entonces sopló una gran ráfaga del temido viento. La presión atmosférica había formado en sitio lejano una gigantesca ola de aire que se precipitó por la ladera de la montaña. Los árboles doblaban sus copas como débiles juncos, y en el tope de los desnudos troncos encendidos el viento agitaba las llamas como banderas desplegadas. El torbellino arrancaba y se llevaba por el aire pedazos de corteza y fragmentos de madera hechos ascuas. Algunos se apagaban al caer y otros seguían encendidos dentro de la línea de defensa, pero otros las atravesaban como fuegos fatuos e iban a arder por un segundo sobre las ramas de los pinos para hundirse luego entre la espesura de los arbustos. Los hombres encargados de la lucha trabajaban desesperadamente y gritaban en demanda de ayuda, mas ninguna podía llegarles porque había ya más incendios que hombres para apagarlos.
De repente el desastre pareció consumarse. 20 fogaradas propagándose por entre los árboles, la maleza incendiada, humo por todas partes. Bart corrió hacia abajo del punto donde el conflicto lo había sorprendido, siguiendo la línea de fuego, y vio que estaban perdidos. «¡Salgan de ahí, muchachos!», empezó a gritar con todas sus fuerzas. Algunos lo oyeron, y un joven de cara pálida salió de entre la maraña, sacudiéndose una chispa de la manga, pero otros quedaban atrás todavía. Bart, después de llenar bien los pulmones, se metió allí. Si había hombres en peligro de perecer por haber permanecido en el lugar a donde él los había mandado, su deber era ir a sacarlos de allí y no conformarse con regresar a casa y contar el cuento. Había penetrado solo unos 15 metros cuando encontró a un mozo trabajando tan frenéticamente en apagar un matorral que no oía sus gritos. Bart tuvo que agarrarlo por un brazo y sacudirlo. «¡Sal de aquí, hombre! ¿Por qué no viene alguien?», gritó el mozo. «Podríamos apagar este». «Fuera de aquí, te digo, antes que se te incendie la ropa». Entonces el mozo miró súbitamente alrededor, se puso pálido como un espectro y echó a correr. Bart siguió adelante gritando. A través de la nube de humo alcanzó a ver que allá lejos alguien bajaba corriendo a grandes saltos como un gamo. Encontró 5 hombres. Ya entonces el fuego se había extendido por todas partes. Seguido por los 5, continuó su marcha cuesta abajo esquivando las llamas, pero adelante de ellos había fuego también. El humo, que iba tendiéndose como una sábana empujado por la corriente de aire, los hacía toser y les dificultaba la respiración. Los ojos les lloraban y les ardían. El aire estaba tan caliente como un horno. Bart oyó que uno de los trabajadores gritaba acometido de repentino pánico. «¡Aquí nos vamos a quemar! ¡Corramos, corramos!». Volviéndose hacia él, Bart le propinó con toda su fuerza una bofetada. «¡Calla!», le dijo. «20 años he vivido en estos bosques y yo tampoco quiero morir quemado. Quédate conmigo». Siguieron por unos momentos. El mozo desde la bofetada resoplaba angustiosamente. El humo ocultó la luz del sol y todas las señales del camino, de modo que Bart no podía guiarse sino por la sensación del descenso. Pero tal era la sofocación que para poder respirar tenían que agacharse a buscar el aire cerca del suelo. Ya más que andando, iban arrastrándose. ¿Acaso, pensaba Bart, este muchacho tenía razón? Quizá yo no quise correr porque estoy viejo y mi abdomen no me lo consiente, pero he debido dejarlos correr. Sin embargo, lo que hay es que el que corre en estas condiciones puede enredarse en los matorrales o romperse una pierna, o simplemente encontrarse con que el incendio, en medio de un viento como este, lo tiene atrapado. En aquel momento vieron todos delante de ellos, a través del humo que los envolvía, el rojo resplandor de un matorral. Uno de los peones chilló angustiosamente como un animal que ha caído en la trampa. Pero Bart no se dejó contagiar del pánico. Las cosas iban a decidirse ahora muy pronto. Siempre, a la cabeza de los demás, siguió por en medio de la espesura del humo hacia esas ramas que frente a ellos ardían. Era un manchón de fuego, no muy grande al parecer, que probablemente podrían salvar. Ardía muy poco del lado por donde daba el viento, que era por donde ellos iban. Bart aspiró cuanto aire le cupo en los pulmones, se cubrió la cabeza con las manos y se lanzó a través de la línea de fuego. Los demás lo siguieron. Las chispas alcanzaron a quemarles la ropa, y las suelas de los zapatos se les calentaron, pero se hallaban ahora en el centro de una pequeña isla que ya había ardido hasta los cimientos. Tosiendo, jadeando, medio ciegos, se tendieron en el caldeado suelo y trataron de aspirar un poco de aire más puro que penetraba por debajo de la humareda. Los 6 hombres se habían tendido juntos. Uno de ellos, casi al borde de la locura, tuvo que ser sujetado por los compañeros para que no echara a correr. 2 de ellos habían conservado sus palas y se pusieron a limpiar el suelo. La tierra recién despejada estaba un poco más fresca. A cada momento alguien daba súbitamente un salto y empezaba a apagar una quemadura que le humeaba en la camisa o en los pantalones o donde quiera que le hubiese caído una chispa. De vez en cuando el compañero, que había mostrado síntomas de locura, lanzaba un grito. Hasta aquí las cosas iban bien. Las cortezas de los árboles que les rodeaban humeaban. Si empezaran a arder, el sitio aquel se calentaría hasta más allá de lo que una persona podría resistir. Alguien prorrumpió en voz baja: «Padre nuestro que estás en los cielos». Y otro principió:
Santa María, Madre de Dios. Dentro de pocos minutos sabrían a qué atenerse. Hasta aquí todo iba bien. Desde que estalló el incendio, ya las llamas habían recorrido una extensión cerca de 1000 metros ladera abajo, lanzando sus encendidos despojos que provocaban en sitios aislados y lejanos nuevas fogaradas. No era una sólida cortina de fuego, se extendía en brazos y formaba islas a cuyo derredor ardía toda la vegetación. La primera racha de viento había impulsado el fuego hacia el suelo, arrastrando la capa caliente hacia adelante. Pero una vez amortiguada la racha, la masa de aire recalentado se levantó. Un árbol pequeño ardió en llamas y luego, con un agudo silbido, un pino de 60 metros se transformó en una columna de fuego cuyas llamas ya alcanzaban una altura de 30 metros más. El silbido fue tornándose en rugido y las ramas encendidas volaban por el aire como un torbellino de fuego. Enseguida, ya completamente quemado el gigantesco pino, el rugido cesó. Pero el árbol vecino no pudo resistir al exceso de calor. También estalló en llamas que se fueron extendiendo a la intrincada ramazón de los otros árboles. Y he aquí que con lenta majestad el incendio de la cúpula del bosque fue propagándose ladera abajo de copa en copa. Contra un incendio de esta clase, empujado por ese viento, todo el poder del hombre habría sido en estos momentos tan fútil e impotente como el de unas cuantas hormigas. Tendido en el suelo, Bart escuchó aquel silbar y rugir del pino. Eso le anunciaba que el incendio era uno de los llamados de corona, es decir, que se propagan consumiendo las copas de los árboles. Levantó un poco la cabeza por entre el humo, tratando de determinar de qué punto exacto venía el sonido. Era esto de importancia capital. La alternativa entre la vida y la muerte se decidía según el viento soplara, o llevando las llamas por encima de ellos y sepultándolos bajo las ascuas que les lloverían encima, o extendiéndose montaña abajo. Que era esta última la dirección del fuego pudo apreciarlo fácilmente Bart, y en el mismo instante que así lo deducía por el sonido, un soplo de aire fresco libre de humo, deslizándose por el suelo, le acarició el rostro. Estaba en lo cierto. ¿No sienten eso, muchachos?, gritó Bart. O trató de gritar, porque el humo, metiéndosele en la garganta, no le permitió sino exhalar un ronquido. Pero ellos también habían sentido el aire fresco, y cuando otra ráfaga fresca pasó por el suelo, dos de sus compañeros volvieron a mirarlo interrogativamente. Mas al verle la cara no pudieron contener una sonrisa. Un minuto antes se hallaban a punto de perecer sofocados cuando todo era presa de las llamas fuera de su pequeña isla. Ahora se hallaban gozando de una grata corriente de aire fresco. Ya el que estuvo a punto de enloquecer se había calmado. Bart se puso de pie y recobró todo su aplomo. El incendio avanzaba ya a una distancia de 1 kilómetro por la falda de la montaña. Iba levantando una monstruosa columna de humo oscurecida por los trozos de ramas y cortezas carbonizadas que levantaba el torbellino. A medida que se encendía un árbol tras otro, y al ver de pronto Bart cómo descollaban por su altura las llamas, sentía que algo de sí mismo se estaba consumiendo en ellas. Inmediatamente dejó de ser el hombre que trata de salvar su vida, el jefe de cuadrilla obligado a salvar las vidas de sus subordinados. Era el amo de un incendio que había ido arrasándolo todo sin que fuera posible dominarlo. Ese bosque suyo estaba ardiendo y él podía oír a sus amados árboles que desaparecían uno tras otro devorados por las llamas. Además, él era el hombre responsable y mientras no reasumiese la dirección, nada, o al menos nada acertado podría hacerse. «Me voy», dijo. «Ustedes pueden venir conmigo o quedarse aquí. Ya no hay peligro ninguno». La tierra se sentía todavía caliente al caminar. Bart salió corriendo. Como lo había supuesto, los demás lo siguieron. Al anochecer, el valle de Sacramento fue enfriándose por grados y, aunque el aire aún descendía por los flancos de la montaña, no era ya un torrente impetuoso, sino más bien un río de corriente suave y uniforme. Una vez que amainó el viento, las llamas de las copas de los árboles empezaron a hacerse más y más verticales, y antes de poco el fuego que consumía un árbol ya no incendiaba el vecino. El fuego de corona había cesado. Sin embargo, seguía avanzando constantemente por debajo, alimentado por la reseca vegetación del suelo. Estallaba en llamas al encontrar a su paso un grupo de arbustos, y algunas veces tenía el ímpetu necesario para alcanzar la cúspide de un gran abeto.
El incendio se extendía por un frente de más de 1 milla y en un área de 2 millas cuadradas los tocones y los troncos que aún estaban ardiendo desarrollaban el calor de 1000 hornos. Lo peor de todo estaba aquella noche en el extenso campo poblado de matorrales de manzanita, una variedad de arbustos de California, que cubría la mayor parte de Reverse Flat, en donde dos cuadrillas distintas, mozos, veteranos, todos en las luchas contra los incendios, y varios leñadores y aserradores, iban despejando dos líneas separadas que, según todas las esperanzas, habrían de encontrarse a tiempo para oponer un solo frente al fuego. Teóricamente, la lucha contra el incendio de un bosque es cosa bien sencilla, puesto que no se dispone de medio ninguno para apagar las llamas. Hay que limitarse a encerrar el incendio dentro de una llamada línea de fuego previamente despejada de toda materia combustible. Esta línea tiene generalmente una anchura de 40 a 60 centímetros. Es necesario limpiarla bien de hojarasca y ramas secas, de suerte que el fuego, al llegar allí, se extinga por falta de combustible. Por encima es necesario cortar todas las ramas bajas y extendidas. Las de los árboles altos no es necesario tocarlas cuando se cree que el incendio no es de los que atacan las copas de los árboles, puesto que el calor, a menos que lo arrastre una fuerte corriente de viento, tiende a subir. La eficacia con que una angosta línea de fuego puede contener el incendio, si no es en las copas, parece cosa de milagro. El fuego iba avanzando constantemente a través del campo cubierto de matorrales, destruyendo cuanto a su paso encontraba. Alimentadas por el aceite que emanaba de las hojas gruesas, las silbantes lenguas de fuego se calentaban hasta el rojo blanco. Aquel era un sitio donde el trabajo ofrecía no solo dificultad sino peligro. Las varas de manzanita se enderezaban con fuerza cuando, al paso de un peón, se habían doblado y se quebraban. Las puntas rotas se les clavaban en la carne como dagas. Había sitios en donde apenas podían moverse por entre aquella maraña, y los jefes de cuadrilla tenían primero que preparar un plan de seguridad. En los matorrales tupidos, los hacheros entraban adelante blandiendo las hachas por la parte plana para romper las varas y las ramas pequeñas. Cuando tenían a su alcance ramas grandes, usaban el filo. Era esa una obra lenta. La luna no daba luz bastante para ayudar a la tarea. La madera de manzanilla es dura y áspera. Ni aun los buenos leñadores con bien afiladas hachas lograban despejar bien el campo. Detrás de los hacheros seguían los que iban provistos de palas y MacLeods, instrumento que tiene en uno de sus extremos una azada de 30 centímetros y en el otro un rastrillo de púas gruesas. Estos hombres iban raspando las hojas secas hasta que aparecía la tierra roja. Tratándose de enemigo como la manzanita, la línea de fuego angosta es insegura, de suerte que se le dio una anchura de más de 2 metros. Había allí mucho que hacer y muy poco que mostrar. El incendio principal se iba acercando ya demasiado para que los hombres estuvieran tranquilos. El humo les había cubierto el rostro de hollín. Se detenían a toser más que de ordinario o pestañeaban para secarse enseguida las lágrimas y poder ver así dónde deberían dar el golpe. Echaban mano a la cantimplora para aplacar con un trago la sequedad de la garganta y de vez en cuando alguno se daba una palmada en la nuca o en el dorso de la mano donde había caído una diminuta chispa de las hojas incendiadas de manzanita. 2 veces estallaron focos aislados de fuego del lado de la línea a donde no había llegado aún el incendio principal, pero los trabajadores se abrieron paso por entre la maleza y los apagaron antes que pudieran tomar fuerza. Entre las dos cuadrillas solo quedaba ahora por limpiar un espacio de 300 metros, de suerte que los hombres de una cuadrilla alcanzaban a verlo a los de la otra a la luz de la muy débil luna. «¡Oigan!», gritó uno de ellos. Cuando dejaron de golpear las hachas y raspar los MacLeods, oyeron el chisporroteo del fuego y el quejido del viento, pero por encima de esos ruidos venía desde el norte el rugir de un poderoso motor diésel. Todos lo escucharon jubilosos. «¡Ya viene! ¡Ya era tiempo! ¡Con seguridad es un tractor!». Descansaron. Recostados sobre los mangos de las palas, se enjuagaban la cara con los pañuelos. Uno de ellos habló para decir lo que pensaban y ninguno se había atrevido a expresar. «¡Qué suerte que venga! Nosotros no habríamos alcanzado jamás a terminar la limpieza a tiempo». Después, ya casi no trabajaron. Sabían que las hachas estaban embotadas y los músculos agotados, pero el tractor de oruga terminaría el trabajo tan ligero que no valía la pena adelantar otros pocos metros a mano.
El ruido del motor se acercaba poco a poco y cuando el tractor llegó a la faja limpia, pudo andar mucho más rápidamente. Con la cuchilla en alto, aún la máquina avanzaba embistiendo y tropezando. ¡Campo! ¡Ahí viene! Con total despreocupación por la vida humana, el tractor se lanzó resbalando por la faja limpia sobre los trabajadores, que se pusieron en salvo saltando a uno y otro lado entre la maleza. La máquina se hizo cargo de la situación. El ruido del motor se amortiguó un poco, como si el monstruo, diciendo, «Permítanme que yo me encargaré de este asunto», estuviese estudiando el problema. Los dos mecánicos que lo manejaban comenzaron a mover palancas. Parecían simples esclavos de la máquina. Al accionar las palancas, la gran cuchilla de acero fue bajando poco a poco. El ayudante apagó los faros, que ya eran inútiles en la luz del amanecer, y el que guiaba se puso de pie para ver bien la disposición del terreno. El motor rugió más fuertemente. Una de las orugas raspó y patinó al cambiar la máquina un poco de posición. Y luego, con todo el poderoso empuje de sus 150 caballos de fuerza, avanzó pesada y lentamente contra los densos matorrales. Por sobre el rugir del motor, se oyó súbitamente el crujido de los arbustos de manzanita abatidos por la cuchilla. Ese obstáculo con el cual los obreros habían luchado tan penosa y lentamente era un juego para la fuerza concentrada de la máquina. Tallos de 10 centímetros de diámetro quedaban talados o desenraizados. Un abeto de 12 metros de altura vaciló. Se vino a tierra. El tractor avanzaba entre la maleza como un hombre que camina lentamente. Con todo, hacía una que otra pausa. A veces la maleza que se iba hacinando ante la cuchilla inclinada oblicuamente formaba pilas muy altas que era preciso retirar. A veces la resistencia que ofrecían algunas raíces muy profundas era tal que parecía copar por un momento la fuerza del tractor y las orugas resbalaban y rompían la tierra. Pero el monstruo, retrocediendo un poco para afirmarse mejor o cambiando ligeramente de ángulo, volvía al ataque con renovado empuje que barría cuanto se le pusiera por delante. Ya para entonces había amanecido del todo. El tractor acabó de limpiar la faja e hizo contacto con la otra cuadrilla. Dio la vuelta golpeando y triturando y volvió a recorrer la faja para acabarla de limpiar. Una vez que hubo pasado, y a no ser por la tierra pelada y las basuras apiladas a los lados, se hubiera dicho que aquella faja era más bien una pequeña carretera rural, con arbustos más altos que un hombre al lado y lado. En un punto, el incendio estaba a solo 6 metros de distancia. Al incendiarse un matorral, pareció que el tractor iba a pasar por entre las llamas. El ayudante se colgó a un lado para protegerse tras el asiento, mientras que el otro se tapó la cara con un brazo. Era peligroso permanecer ahora en cualquier sitio de la línea. Del lado que no se había incendiado, el zarzal era tan tupido que para poder penetrar en él, era preciso a veces montarse por sobre los arbustos, y si el incendio daba un salto y saltaba la línea, podía alcanzarlo a uno. ¡Ahora o nunca! Por detrás del tractor avanzó el jefe de los apagadores armado de una mecha. Prendió un fósforo y la mecha brilló con una llama rosada. La colocó sobre un montón de ramas secas que había a más de 1 metro de distancia de la faja del lado del incendio. Cuando las ramas ardieron, retiró la mecha y fue repitiendo la operación a todo lo largo de la línea, iniciando más fogatas. Esto era combatir el fuego con el fuego. Soplando el viento en la dirección en que soplaba, todas estas fogatas avanzaban hacia la línea limpia, pero como se movían sobre una distancia reducida, no tenían tiempo de convertirse en incendios grandes y al llegar a la línea se apagaban. Del otro lado, en cambio, como las fogatas tenían que avanzar contra el viento, su progreso era lento. Se movían, sin embargo, y mientras Bart las miraba, se fueron uniendo las unas con las otras hasta formar un solo frente, y cuando el incendio principal estuvo más cerca, las pequeñas fogatas aprovecharon el tiro de aire que por efecto de succión producían las grandes llamaradas y pudieron avanzar más rápidamente a pesar del viento. De pronto, las fogatas se agitaron y se lanzaron rugiendo hacia el incendio principal, con el cual se encontraron a corta distancia. Demasiada corta, temió Bart, de la faja limpia. Lo mismo que en el choque de dos olas encontradas, las dos llamaradas se levantaron como una sola. Una mancha de zarzas desapareció súbitamente en una llamarada blanca amarillenta. Un abeto de más de 20 metros de alto que estaba por ahí cerca y cuya resina se había vaporizado con el calor, estalló en llamas que subieron a 30 metros de altura.
Se oyó un silbido largo que fue casi un rugido. Durante 20 segundos el árbol moribundo se convirtió en antorcha de gases incandescentes. Las puntas de las ramas brillaron con rojo resplandor durante un instante, y enseguida el corpulento árbol no fue ya sino una oscura silueta que se destacaba sobre el fondo del cielo. El jefe de apagadores había combatido muchos incendios en su vida y comprendía que la situación era crítica. Quizá con un milagro o dos pudiera contener la conflagración, pero tal vez el tractor había llegado demasiado tarde. Cuando metía la mecha entre las ramas secas y se retiraba luego, mantenía atento el oído para escuchar los gritos que lanzarían los que estaban detrás, para avisarle en caso de que el incendio saltase por entre la faja limpia para detenerlo. Una gran nube de humo descendió precisamente encima de él. Tosió, cerró los ojos, se dio una palmada para apagar una chispa, se aseguró que la última de las fogatas que acababa de prender ardía muy bien y entonces se retiró para huir del calor. De pronto oyó el grito prolongado que lanzaban a retaguardia. El jefe dio la vuelta. «¡Corran, muchachos!», gritó, y tirando la mecha por entre la maleza, emprendió carrera. Mediaba la mañana, cuando la faja limpia desaparecía del todo y el incendio avanzaba en torbellino sobre un frente continuo de 1,5 kilómetros. Durante toda la noche, el lugar favorito de Bart, el Osino, había permanecido como una campiña tranquila en medio de la guerra. Allá, en lo alto, el humo pasaba por entre las copas de los árboles, pero cerca al arroyo el aire continuaba fresco y hasta húmedo. Casi, como cualquier otra noche, la cierva andaba de arriba abajo mordisqueando los renuevos de los arbustos, seguida de su cervatillo. De vez en cuando levantaba la cabeza y lanzaba en torno una mirada nerviosa cuando una corriente de aire le llevaba el acre olor del humo. El vallecillo estaba más poblado que de costumbre. Más gazapos se escabullían entre los matorrales. Un resuelto cuati atravesó al trote la ciénaga y fue a perderse en el bosque. Un bisón subió por el arroyo dando graciosos saltos ondulantes, y hasta revoloteaban en torno más búhos de los acostumbrados. Estaba amaneciendo cuando una racha de viento acercó de improviso el rugiente incendio a ese tranquilo oasis. Luego un macizo de zarzas estalló en llamas. La cierva, presa del pánico, olvidó por un instante a su hijo y, abriéndose paso por entre las azaleas, saltó el arroyo y huyó a escape por la opuesta ladera. El cervatillo la siguió con mucho valor, pero tras unos pocos saltos perdió de vista la borla oscilante de la cola de la mamá y también, lleno de terror, echó a correr en otra dirección. Habría ascendido la cierva como la mitad de la ladera cuando se dio cuenta de que no la seguía el cervatillo. Detúvose incierta mientras se disputaban su voluntad, el pánico y el amor maternal. Pero este último, más fuerte, la decidió al fin por tornar al terreno bajo donde podría encontrar al hijo. Más y más alarmada descendió la cuesta, volvió a salvar de un brinco el arroyo y entró al vallecillo. A pesar del miedo que tenía al calor intenso y al resplandor de las llamas, buscó al cervatillo dentro de un estrecho radio, pero no pudo hallarlo. Ya para entonces, el incendio se había acercado por todos los lados y las hojas de azalea comenzaban a achicharrarse. Temblando permaneció la cierva durante un momento entre el agua de la rebalsa. Enseguida, sintiendo que le caía en el lomo una chispa, partió en desenfrenada carrera sin poder dominar el miedo. De un salto alocado se metió entre las llamas. La velocidad misma que llevaba la hubiera permitido atravesarlas sin más pena que la chamuscadura del pelaje, pero al saltar aspiró por las dilatadas narices y a pleno pulmón una llamarada al rojo blanco. Corrió aún 30 metros más y luego, al fallarle los pulmones abrasados, cayó vencida sobre el tapiz del bosque. El calor hizo arder la corteza reseca de los cedros. Las llamas ascendían lamiendo las columnas rojas que parecían enterradas en el fuego. Ya no había rocío de las pequeñas cascadas porque el aire seco y caliente se robaba toda gota de humedad. Del tupido follaje de los cedros jóvenes surgía ahora un holocausto de fuego. Se alzaba más alto aún y alcanzaba las copas de los árboles viejos. Se oyó el súbito chillido de una ardilla rápidamente silenciado. En medio del calor tan grande, el bisón se metió hasta las narices entre el agua y permaneció allí sumergido, pero aún el agua estaba tibia y la trucha buscó refugio en las hendiduras de las rocas del fondo. La intensidad del fuego hizo que se consumiese más pronto. En pocos minutos la ruina del Osino fue completa y el calor disminuyó.
Desde el fondo de la rebalsa, el bisón resolló haciendo una cadena de burbujas. Ascendiendo con cautela, rompió la superficie del agua con el hocico para reponer la provisión de aire de sus pulmones. Él y la trucha sobrevivieron. Hasta el 10º día los apagadores no se sintieron seguros de la victoria. Atrapado entre elevadas serranías, atacado de flanco por 1000 hombres que vigilaban la línea despejada de 51 kilómetros de longitud, el incendio, como una inmensa bestia inánime, se dejó al fin meter la cabeza entre el saco. Ya para entonces había muerto a 2 hombres y arrasado más de 4000 hectáreas de magníficos abetos Douglas y pinos Ponderosa y Jeffrey. El desastre causado por el incendio en esos pocos días no se repararía en un siglo. Aún transcurridos 500 años, un experto guardabosques podría todavía señalar el rastro de esa horrible quema. En la estación de guardabosques, Bart, relevado de sus responsabilidades como jefe de operaciones, durmió al fin. Se había bañado, pero ni siquiera el lujo de un chorro de agua tibia logró proporcionarle descanso. La esposa le aplicó antisépticos en las peladuras y vendó las heridas más graves. Luego se le presentó con un vaso de agua y una cápsula blanca. «Tómate esto», le dijo. Tomó el remedio. Como buena esposa de un guardabosques, sabía ella lo que conviene tener en el botiquín de primeros auxilios para calmar los nervios y aliviar el dolor. Pero en un principio nada surtió efecto. El hombre daba vueltas en la cama sin poder dormir. Ella le administró otra cápsula y pareció calmarse por fin. Entre dormido y despierto, lo torturaba el cuadro del ocino profanado en el cual algo corría de una a otra parte tratando de escapar. En el ocino, los troncos de los grandes cedros se veían ahora calcinados y negros. La cierva, chamuscado el cuerpo y los labios recogidos hacia atrás en un gesto macabro, estaba tendida donde la muerte la sorprendiera. Daba grima ver las ramas carbonizadas de las azaleas. Las rocas antes limpias estaban cubiertas de cenizas y hojas calcinadas de pino. El arroyuelo caía sucio sobre las rocas y hasta la espuma era gris. En el agua agria con las cenizas y la lejía, las truchas envenenadas flotaban panza arriba. El bisón se había